Pues nosotros estamos utilizando para este material el libro La Evangelización del Ministerio Nueve Marcas. Creo que había una copia que tiene mi hermana, venía allá atrás, gracias. Es un librito bastante sencillo. Nuestra guía para todo es la Biblia. Ahora, el Señor ha propiciado que algunos hermanos puedan sintetizar lo que queremos transmitir. Y este librito está bien resumido. Les animo a que usted se haga de uno. Está en formato PDF también en el internet. Nosotros ya vimos 2 capítulos hasta ahora, por la gracia de Dios, y empezamos repasando qué es esto de la evangelización. Y ahí se decía que es enseñar, anunciar, proclamar, todo eso son sinónimos. El mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, eso es lo que se llama el evangelio. Y es con un objetivo. El objetivo y la esperanza y el deseo y la meta es que uno llegue a persuadir, convencer, convertir. Que la persona pueda llegar a eso. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo, pero es a través de un anuncio. Es a través de un mensaje, no hay otra forma. Y este anuncio tiene un nombre bien técnico cristiano que se llama el Evangelio. Eso lo que significa es el buen anuncio, la buena noticia. Y este es el gozoso mensaje de que Dios nos lleva a la salvación. En esos capítulos anteriores vimos algunos formatos de cómo usted puede presentar ese mensaje. Más adelante nosotros aprenderemos en detalle y lo practicaremos. Pero básicamente usted lo puede presentar con la razón, la realidad de que Dios, quién es Él, cómo somos los seres humanos, quién es Jesucristo y cuál es la respuesta que el individuo tiene que dar. No dar una respuesta es una respuesta. Así que hay varias formas en las que esto se puede presentar. Y hoy yo quiero que hagamos algo antes de comenzar. Tómese un segundo ahí y considere esta pregunta. En su definición, en su mente, ¿qué es una iglesia? No me la conteste. Solamente, si tiene como anotarla, anótala. Si no, simplemente manténgala ahí. Y vamos a repasar más adelante juntos el concepto bíblico de lo que es una iglesia. Va a ser muy importante esto. Les recuerdo que en el capítulo anterior, capítulo 2, terminamos viendo una lista de 11 anhelos de lo que es crear una cultura de evangelización. Se compararon lo que es tener programas para evangelizar, que tienen su espacio. Muchos de nosotros quizás hasta respondimos al evangelio con un programa. Alguien tocó la puerta, alguien nos dio un tratado, lo que sea. Pero aquí se ofrece la ventaja de crear una cultura de evangelización y habían muchos anhelos para eso. Y uno de ellos era que se use la iglesia como el método para evangelizar. Entonces el capítulo 2 se llama Conectar a la iglesia con una cultura de evangelización. Una cultura es algo como unos espejuelos por lo cual usted ve la vida. Es algo que usted ni se da cuenta que está metido en ella. Involucra muchos aspectos. Entonces, así como lo vimos en el capítulo anterior, ahora queremos ver cómo se conecta eso de crear una cultura, una forma de ver la vida con la iglesia. A mí me gustaría que alguien lee esta parte aquí, este párrafo rapidito, por favor. ¿Quién se anima? Dale, Cruz. Esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Jesús oró pidiendo que ellos tuvieran unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:20. Gracias. Entonces ahí vemos que hay una marca en ser iglesia y que tiene un mensaje para el mundo. Y Jesús mismo dice que como nosotros nos relacionamos como iglesia, como mostramos el amor, esto verdaderamente enseña si somos verdaderamente cristianos. Y también muestra quién es Dios Hijo. Y también es el más poderoso testimonio que podemos tener. Entonces ya vamos como aclarando algo. Ser iglesia es un mensaje en sí mismo. La iglesia local es entonces el evangelio hecho visible. Y le propongo lo siguiente, que cuando usted tiene una cultura de evangelización, usted no hace cambios en la iglesia para que se pueda evangelizar, sino que usted simplemente usa lo que ya Dios diseñó, propone el autor, para que se proclame el evangelio. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando hay un bautismo, ahí ya se está proclamando
la imagen de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús. Y como su muerte es nuestra muerte y como su vida es nuestra vida. Otro ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena es otra forma de proclamar el Evangelio también. Vemos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Nosotros confesamos nuestro pecado y experimentamos el perdón una vez más. Cuando oramos, cuando cantamos, es la palabra de Dios. Es el mensaje que salva, que estamos ahí proclamando. Cuando nosotros damos financieramente, también hacemos avanzar este mensaje del Evangelio. Y no menos importante, la predicación de la palabra presenta el Evangelio. Adelante, Angélica. Si mal no recuerdo, el hermano no menciona una forma que yo creo en mi cabeza, de que es una forma eficaz de predicar el Evangelio cuando mueren los santos. Cuando nosotros tenemos cultos de celebración de la vida de esa persona o de gratitud a Dios por la vida de esa persona. En ese momento vienen no creyentes a nuestra iglesia, la gente se conecta, la gente ve el amor que tenemos a través de los funerales. Amén. Cada oportunidad, como bien dice Angelique, es una oportunidad orgánica, natural, para que la iglesia, sin que se le mande, demuestre el Evangelio predicándolo, proclamándolo. Ese es un buen ejemplo. La lista no es que lo comprensiva, ¿verdad? Puede haber miles de oportunidades. Yo diría que los grupos de vida es otra forma en la que nosotros estamos ahí proclamando el Evangelio, tanto a creyentes como no creyentes. Ahora, pero en definitiva, es la predicación de la palabra de Dios que forma la iglesia y una vez formada, entonces manda a que nosotros sigamos haciendo discípulos. Esto básicamente es un ciclo que no se termina nunca. O sea, nosotros creemos en el Evangelio, en la buena noticia, y entonces de ahí se nos forma para ser enviados y formar otra iglesia eventualmente también. Ahora, el autor utiliza un par de ejemplos con un par de casos que le sucedieron. Cuenta que una vez estaba en Austin, Texas, y estaba dando una charla a una iglesia. Y alguien le hizo una pregunta bien interesante. Le dijo, mira, hay muchos vietnamitas que se están mudando a la comunidad cerca de nosotros. ¿Qué hará la iglesia para alcanzarlo? Esa pregunta tiene una implicación. La primera es una buenísima. Alguien se está preocupando por esta etnia. Esa señora que hizo esta pregunta se movió a interesarse de qué se va a hacer. Ahora, lo que sucede aquí es que puede implicar que la responsabilidad, si la ven bien la pregunta, de alcanzar a los perdidos radica en lo que haga la iglesia. Esa es una de las cosas que tiene. Pero está ignorando la pregunta en sí de que una cultura de evangelización no es algo que se impone de arriba hacia abajo. No es la iglesia que arranca a evangelizar. Cuando digo que no es la iglesia, que no es un programa de evangelización. En una cultura de evangelización, las personas entienden que la tarea principal de la iglesia es ser iglesia. Recuerden la definición que tienen en su cabeza de ser iglesia y la vamos a ver ahora en un momento. Entonces, claro que la iglesia, nosotros aquí en nuestro caso, Palabra de Vida, estamos más que llamados a aprovechar las oportunidades para evangelizar a cualquier etnia, a los vecinos. Pero la respuesta es cultivar una cultura. Y aquí yo quiero pausar para invitarle a cada uno de ustedes, y me incluyo, a que seamos pacientes. Crear una cultura de evangelización es como crear cualquier cultura, no es algo que sucede así. Yo reflexionaba, una cosa que yo anhelo en mi familia es que creemos una cultura de servicio a los demás. Pero si nosotros ni siquiera nos servimos a lo interior, servir a los demás está fuera de orden. Tiene su espacio, pero lo que le quiero decir es que paso a paso ya nos vamos sirviendo al interno y a la vez sirviendo de una u otra forma a los demás. Crear una cultura es un proceso, no es un evento. Ahora, el entender la diferencia que trae la pregunta de esta señora
de qué va a ser la iglesia es algo crucial, porque malentenderla puede trastocar la iglesia, puede afectar la iglesia, o puede, lo que sucede muy a menudo, y yo me he visto en esa posición, usted incomodarse con el liderazgo de la iglesia. Decir, ven acá, pero esta iglesia no se evangeliza. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto no es iglesia. Yo no veo que se sale, yo no veo que hay tratado, yo no veo esto o lo otro. O sea, hay un aspecto de claridad que nos va a ayudar muchísimo. Mencioné crear cultura y también entender de cuál es la función de la iglesia. Entonces, dice el autor que el crear programas no necesariamente es lo mejor que pase en una iglesia. Lo mejor que puede pasar es que cada uno piense cómo puede alcanzar a esas personas. Y le ofrece a este pastor algo interesante. Le dice, oye, te recomendaría que aprendas sobre la cultura vietnamita, tal vez aprender un par de saludos en su idioma, probar su comida y conocer algunas de las luchas que enfrentan a vivir en una cultura de la mayoría. Acércate e invita a los amigos que hagas para que vengan a tu casa a un estudio bíblico o a la iglesia. Entonces quizá algunos de ustedes pueden pensar en mudarse a vivir en la comunidad de ellos. Y dice él, y ni siquiera estoy mencionándote que tus hijos se muden a la escuela donde ellos estudian. Ni siquiera te lo voy a mencionar. Ya ven, aquí hay como otro sabor. Aquí hay una iniciativa individual que cada quien está pensando en esa etnia, en este caso, que hay que alcanzar. ¿Cómo es eso diferente a lo que nosotros tenemos en la mente regularmente, verdad? Por ejemplo, yo, inmediatamente hablaban de evangelizar, yo pensaba que tendría que esperar que algo surja de una iglesia. Vamos a esperar la siguiente jornada. Pero ver esto es algo totalmente diferente. Y dice, y cuando traigas a tu amigo a la comunidad de la iglesia, ahora todos participan. Todos deben participar en alcanzarlo. No se trata simplemente de ser amigable, sino de tener una profunda conciencia de que todos estemos juntos. Entonces sí, hay un momento en que cuando conectas con la iglesia, ya no es la persona que tú traes, sino que esa es la obra de amor de todos ahí, en ese conglomerado. Y fíjense que aunque ya lo mencionamos, ¿qué es lo que va a ver esa persona en la iglesia? Que se canta, que se ora, que se predica, que se escucha el mensaje que salva. O sea que al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Traer a la persona, interesarme por la persona y darle la oportunidad a que ellos mismos escuchen el evangelio y vean el evangelio en acción. Eso tiene mucho mejor resultado que miles de cosas buenas que puede hacer una iglesia, como distribuir ropa, tener una guardería, ir de puerta en puerta, o cualquier otra cosa bien intencionada. Aquí lo que se está hablando es de llevarle a donde se ve, donde se respira el evangelio. Yo creo que nosotros podemos hacer una pausa y reflexionar cómo Dios ha sido de bueno, a pesar de nosotros, con nuestra iglesia. Porque si podemos reflexionar en qué se canta, si alguien se acerca a donde se está orando, cuando hay un compartir, de una manera u otra podemos reconocer que por la gracia de Dios sola, se va como respirando el evangelio, ese mismo sentir en el evangelio. Y esa es la idea. Ahora, hay una pregunta que plantea el autor y es, ¿cómo está la cultura de evangelización en tu iglesia? Y él propone lo siguiente, todo el mundo tiene una cultura de evangelización. Hasta los que no tienen cultura definida, no tienen programa definido, tienen una cultura. Esa es su cultura, no hacen nada. Y ahora, la pregunta que quiere traer ¿es esa cultura sana o no de evangelización? Miren qué interesante. ¿Alguien me puede ayudar leyendo este párrafo aquí, lo que dice el autor, por favor? La principal razón por la que las culturas de evangelización de las iglesias están enfermas no es porque temamos al hombre o porque no
o porque no tengamos las estrategias o el método correcto, sino que no entendemos lo que la iglesia es. ¿Qué? Que no entendemos lo que la iglesia es. Esa pregunta es como atrevida. O sea, yo estoy en una iglesia. Pero interesantemente, la reflexión es que incluso plantadores de iglesia, misioneros, bueno, a nosotros mismos que nos paren en Walmart y nos pregunten, ¿qué es una iglesia? ¿Recuerdan la pregunta al principio? Muchas veces no estamos tan claros de qué es una iglesia. Y de ahí parte que sea sano lo que nosotros hacemos como iglesia. Vamos entonces a pasar a definir lo que es una iglesia. Hay una ilustración de la cual quizá nuestro hermano Nico y quizá William, que han tenido la oportunidad de montarse en un avión y quizá pilotearlo, pueden entenderla mejor. En el libro hay una ilustración de lo que sucede cuando usted se desvía solamente unos pequeños grados del curso que lleva el avión. Dice que con un par de grados usted termina en otro país fácilmente. Un solo grado. Un solo grado le puede llevar a otro país. Yo dije, wow, qué increíble. Los cambios que nos llevan a hacer un desastre son graduales y muchas veces son imperceptibles. En Jueces hay una parte que siempre nos repetía nuestro amado pastor Daniel, dice, Jueces 21-25 dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Cuando nosotros empezamos a optimizar lo que debe ser la evangelización en la iglesia y cómo luce una iglesia, tenemos las mejores intenciones, pero si no lo hacemos bíblicamente, podemos terminar en un desastre que se parezca a todo menos a la iglesia. Y entonces, en la definición de la iglesia muchas veces ayuda a recordar lo que no es una iglesia. Una iglesia no es algo opcional. Si usted tuvo la facilidad y ya tiene en sus manos este libro, Redescubre, este libro es una buena bendición porque nos ayuda de una manera bien práctica a recordar qué es una iglesia. Y una de las cosas que está embedida en una iglesia es que no es algo opcional. El creyente se reúne en la iglesia. En la iglesia, esto no quita que la iglesia tiene libertad para hacer muchísimas cosas. Mire, si usted va a una iglesia y la gente se reúne con la silla puesta de esta manera, eso es parte de su libertad. Si la iglesia se reúnen todos en un círculo, eso es parte de su libertad. Hay muchas cosas que son parte de la libertad de una iglesia. Y a veces nosotros como que nos empecinamos en que sea uniforme, que todo sea igual. Ese tipo de cosas no son necesariamente una exigencia. Ahora, ¿cómo usted sabe si eso es crucial para una iglesia? Es muy fácil, plantea el autor. Pregúntese si eso que usted está implementando en la iglesia se quita. ¿Qué sucedería? ¿Seguiría esta siendo una iglesia? Por ejemplo, si usted quita la escuela cristiana, todavía se tiene una iglesia. Si no damos este curso, ¿somos iglesia todavía? Sí, todavía, ¿verdad? Pero ¿cuál es una de las cosas que si se quitan ya no es iglesia? La predicación. Si no hay predicación, no hay iglesia. Vamos a ver juntos entonces qué es una iglesia y lo vamos a ver a la luz de tres categorías. Primero, ¿qué es? Lo otro es ¿qué hace? Y lo otro va a ser ¿cuál es su misión? Vamos a tomar ya, yo sé que voy a una velocidad bien rápida, pero aquí ya yo puedo bajar la velocidad. Y ahora vamos a verlo en detalle. ¿Qué es la iglesia? No sé quién se anima y me ayuda a leer por ahí. Diego, ¿te atreves? Una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto en amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las escrituras y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios, ser una imagen visible del Evangelio y, al final, dar gloria a Dios. Cuando usted escucha eso, gracias Diego, que es algo que siendo honesto como que le choca, ven acá, yo no había oído eso, como que una iglesia es eso. ¿Cuál es uno de esos componentes como que le choca? A mí me chocó uno, por eso es que yo le estoy haciendo la pregunta. ¿Qué le puede chocar? Aunque después diga, bueno, es lógico, pero ¿qué le puede chocar de ahí? Puede ser la palabra pacto, puede ser la palabra
que tiene que exige que sean nacidos de nuevo bautizados también. Buenísimo. Está diciendo que es una reunión de cristianos nacidos de nuevo. Si todo el mundo que está ahí no es nacido de nuevo, en realidad no es iglesia. La palabra pacto fue coincidir también. Dice un pacto. ¿Y dónde está eso que hace un pacto? No está quizá claramente directo así con esa palabra, pero al final así funciona, como un pacto. Si yo no hago un pacto, yo no me comprometo. Si yo no estoy comprometido con el hermano, tengo un amor teórico, dice el autor. Un amor como que abstracto. Sí, May. También dice ser una imagen visible del Evangelio. Eso tiene que ver con el testimonio de nosotros y cómo nos tratamos los unos a nosotros. Supuestamente la iglesia es la representación de la novia de Cristo, que debe ser entregada pura, sin manchas, pero muchas veces la gran mayoría no nos comportamos como tal, y ese es el testimonio que el mundo tiene de nosotros. Yo he escuchado muchas veces que personas que me han dicho que ellos nunca irían a una iglesia porque está llena de ladrones, de hipócritas, porque ese es el testimonio que le hemos dado. Hemos dado una muy mala imagen del Evangelio. Es que tiene razón, porque es que todos somos redimidos. Más de uno ha venido aquí porque ha sido ladrón, fornicario, eso y lo otro, pero ya hemos sido lavados. Yeah. Hay que decirle a la gente, sí, tienes razón. A mí me lo han dicho. De hecho, tienes toda la razón. Allá hay es ladrones, es fornicarios, es prostitutas, es homosexuales, pero ya están redimidos. Amén. Porque muchos de ellos no se han redimido. Los que ellos han visto son de gente que no se redimieron. Correcto. ¿Cómo resolvemos ese reto? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a ver cómo resolvemos. Porque no han visto la diferencia, por eso. Porque no han entendido qué es el cristianismo. Hay por lo menos la palabra esta, sí, para mí. Dice, una asamblea de cristianos nacidos de nuevo. O sea, si somos cristianos, es porque ya hemos nacido, ¿no? Amén. Y el ¿Verdad? viejo hombre murió y el nuevo. Entonces Correcto. una persona que no ha dado un testimonio simplemente está engañando. Entonces yo diría que lo resolveríamos bíblicamente si tenemos un tratamiento con nuestro pecado consistente en arrepentimiento y confianza en Dios. No solamente histórico, yo era un ladrón, sino recurrente y presente. Yo sigo arrepintiéndome de mi ociosidad, de mi orgullo, que me va a acompañar como una lucha hasta que me presente en gloria, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, si uno no recordaba, hay un llamado visible a la santidad. No es como dice una película dominicana, un cristiano de la secreta, ¿verdad? No es que nadie sabe, es evidente. Gracias. Ahora, hay otra cosa que hace. ¿Qué hace una iglesia? ¿Qué es algo que hace? ¿Cuál es una acción? ¿Alguien más lee aquí? Las personas se reúnen regularmente en el amor del Evangelio para oír la palabra predicada, cantar, orar, dar gracias y practicar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Entonces, no dejamos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Esto de la pandemia trajo un reto, ¿verdad? Porque trajo el peligro de creernos que podemos ser iglesia sin congregarnos. Es un grupo de gente que se congrega regularmente para oír la palabra predicada, cantar, orar, dar gracias y practicar esta ordenanza del bautismo y la Santa Cena. A mí me gusta cómo lo resume este libro otra vez. Dice, una iglesia es un grupo de cristianos que se reúnen como una asamblea, como una embajada terrenal del reino celestial de Dios para proclamar las buenas nuevas y mandatos de Cristo el Rey, para afirmarse unos a otros como ciudadanos suyos a través de la ordenanza y para mostrar la propia santidad y el amor de Dios a través de personas unidas y diversas en todo el mundo, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de los ancianos. Pastor Eri. Hermano, miren, si de verdad el día de mañana, por diferentes circunstancias, yo les diría, Dios quiera que sea así, si es su voluntad. Nosotros tenemos que empezar a reunirnos debajo de una mata de mango. Nosotros tenemos que dejar todas las actividades porque malamente en esa mata nos podemos reunir el domingo en la mañana. Amén. Y tenemos que hacerlo con una guitarra porque no hay conexiones eléctricas para poner piano, teclado y nada de las otras cosas que quisiéramos y que no están mal. Pero no podemos porque el Señor nos llevó ahí. Vino un ciclón, pasó algo, una persecución y tenemos que reunirnos escondidos en un lugar. Y no nos podemos reunir tantas veces porque nos pueden meter presos.
tal vez nos podemos reunir solamente el domingo. Pero si ese grupo de personas que va ahí es un grupo de personas que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, en ese grupo, el día que se llega ahí ese domingo, se lee la palabra del Señor, se ora la palabra del Señor, y si es posible, se canta aunque sea una alabanza, porque tal vez no se puede cantar muy alto porque nos descubren y nos pueden meter presos. Y no podemos hacer más ninguna actividad, pero las personas salen de ahí dispuestas a vivir para la gloria de Dios. Eso es una iglesia. Amén. Y no está haciendo ninguna de las otras cosas que hacemos, que no es tan malo. Y por la gracia de Dios las podemos hacer. O sea, no hay que hacerlo así. Pero yo digo, si no pudiéramos hacer nada más y solo pudiéramos hacer eso, nosotros somos una iglesia, porque esa es la iglesia. Los santos han creído en el Señor y se reúnen el primer día de la semana para recordar que Él murió, que resucitó y que el Espíritu Santo vino con nosotros. Amén. Gracias, pastor. Y el concepto de cuerpo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, ¿cómo es que yo voy a dejar mi mano en la casa? O sea, ahí, bonito, feo, en diferentes etapas de su crecimiento, todos somos cuerpo. El cuerpo me necesita, yo necesito el cuerpo. Todo el mundo son igual, nada más hay una cabeza que es Cristo. Otra parte que dice que han hecho un pacto, se preocupan amorosamente unos a otros, incluso mediante la práctica de la disciplina de la iglesia. En Mateo 18 hay un formato en el que cuando el hermano está en pecado, yo quiero restaurarlo con Dios y me acerco a Él, siempre contando con que el hermano es un genuino creyente. Y si el hermano no responde en el primer nivel, es lamentable, pero entonces yo busco a otro con el mismo fin. Pero ¿cuál es la etapa final de eso? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la etapa final? A la iglesia, a la congregación. Ahí está implicada la membresía. ¿A qué iglesia la va a llevar? ¿A la iglesia universal? No, a la iglesia que yo comparto un compromiso. Y esa iglesia no quiere difamarlo, quiere restaurarlo. Va a rogarle, va a hacer lo que sea para que esa persona demuestre que es cristiano arrepintiéndose. O sea que esta parte yo quise recalcarla porque aquí está implicada la membresía. Es en ese contexto que pasa la membresía y la disciplina eclesial. Por último, la misión de la iglesia, ¿cuál sería aquí? Por favor, María Cristina. La iglesia es el plan estratégico de Dios para la evangelización. Su misión primordial, ir a todas las naciones para ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado, incluyendo formar nuevas iglesias. Mateo 28, 18. Gracias. Entonces, de manera natural, en la misma encomienda, comisión que Dios nos dio, está la evangelización, el ser iglesia, el multiplicarnos. Algunas aclaraciones obvias. No es la iglesia un edificio. No es meramente una reunión social de creyentes. Requiere un compromiso de lo uno con otros en una comunidad local. La iglesia no tiene, proponiéndoselo, miembros que no sean cristianos. Es posible que se nos escape uno que otro, pero por eso nos preocupamos por hacer clase de membresía, luego entrevista de membresía. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Y como el paso más definitivo, presentarlo a la congregación para que la congregación diga, yo también creo que es un creyente. Aunque usted tenga 40 años en el evangelio, ser creyente requiere mucha paciencia. Usted sabe las veces que gente me ha preguntado, independientemente de ser pastor, ¿qué es el evangelio para mí? Eso es amor. Ver si yo entiendo y he creído lo que hace la diferencia entre la eternidad en el infierno y en la presencia de Dios. Solamente los bautizados deberían ser miembros. La iglesia no es un mercado de buenas ideas para vivir bien, sino que es una fraternidad, hermanos, sostenida por la palabra de Dios. Volviendo al concepto de que pequeños desvíos nos llevan a un desastre, ¿cuáles son algunos pequeños desvíos que son muy comunes, populares en las iglesias? Uno de ellos es discursos motivacionales en lugar de la predicación de la palabra de Dios. Una de las marcas de nuestra iglesia, para gloria de Dios, de la predicación expositiva.
regularmente secuencial, pero puede ser temática, lo hemos hecho así. Pero es buscando que Dios nos ayude a ver como congregación lo que el autor original le dijo a la audiencia original y cómo eso nos aplica a nosotros ahora. Entonces, no es decirle cosas positivas o peor aún, como dice el autor, motivación a la prosperidad. No, esos pequeños desvíos son fatales para la iglesia. Otra de las cosas clave es hacer confusa, indefinida o subjetiva la conversión. ¿Cómo puede lucir esto? ¿Quién me dice cómo podría lucir que esté como confuso si yo estoy convertido o no? Sí, puede, muchas son estrategias también, pero también bajo engaño, de que dicen, por lo menos, mira, si tú vienes a Cristo, Él te va a sanar, Él te va a prosperar. Es una manera de confusión que la persona va a creer que sí es así. Entonces que venga por las razones equivocadas. Gracias. Pastor Hereri, tenía otra forma en la que se hace confusa el que si yo soy converso no. Cuando te aseguran que repitiendo una oración vas a ser salvo un momento automáticamente, muchas personas repiten la oración y creen que son salvos. Sí. Y no han entendido el Evangelio, no han entendido el Evangelio. Gracias. Cuando no vamos más allá de la implicación de lo que significa la oración. Muchos de nosotros han venido a Cristo en una oración, pero por la gracia de Dios quizá Dios nos ayudó a entender lo que implicaba la oración. Pero se puede ser confuso si yo creo que el simple repetir una oración como si fuera un conjuro o como si fuera algo así misterioso, ¿verdad? Otra, cuando hay jóvenes que crecieron en hogares cristianos Wow. y están acostumbrados tradicionalmente a creer que son cristianos y nunca han procedido al arrepentimiento. Wow, ¿qué recuerdo me trajo Angelique? Yo crecí en una familia que me suponía cristiano por todas partes, hasta que conocí del Evangelio sirviendo de traductor. Y ahí me di yo cuenta de la primera cosa, que Dios no tiene nietos. Solamente hijos que vienen en arrepentimiento y confianza personal en Dios. Gracias por recordarnos eso. ¿Sí? Y el síndrome del codo también. ¿Cuál es ese? Cuando te das un codazo en el culto y tú levantas la mano para que acepte a Cristo. Y el hombre no quería ni aceptar a Cristo, pero la mujer le dio. Obligado. Sí. Obligado. Yo fui uno de esos. Sí, Sí. sí. Levanta la mano. A mí me pasó que no fue un codo, sino que comportamiento de masa. Veo que todo el mundo está cayendo atrás y en una de esas me caí yo también porque la unción me tumbó supuestamente. Un tumbadito. Eso está bueno como para una serie de superhéroes que te cae. Otra cosa es que desvía, es sutil pero desvía, es que la membresía sea opcional. Sin compromiso, esto se queda simplemente en teoría. Por eso nosotros tenemos membresía. Porque usted, de manera informada y libre, usted decide ese compromiso mutuo. La iglesia se compromete con usted, pero usted también con su hermano. Sin membresía es más fácil que en el liderazgo haya gente que no sea creyente porque no pasaron el filtro. Otra forma que nos debíamos fácil es cuando se evitan las situaciones difíciles. Ya sea que yo, al que no me gusta mucho, fallo en amarle, o que yo no discipline a quien yo amo supuestamente. No me confundo. Simulo la paz, dice el libro que están leyendo las mujeres en la escuela de siervas. Y no me tomo la lucha de amarle y ir y decirle al hermano su fallo. Algo que nos puede ayudar ahí, y ya no interrumpo más. Por favor, interrumpa. Ver a Cristo en el hermano. ¿Por qué? ¿Y qué quiero decir con siempre ver a Cristo? Que cuando el hermano no se porte como yo quisiera que se porte, yo lo voy a amar porque yo estoy viendo a Cristo en él, lo que Cristo hizo por él. Pero cuando el hermano se porte demasiado bien conmigo, yo tampoco lo voy a llevar a un lugar muy alto porque yo estoy viendo a Cristo en él. Y eso que él está haciendo, lo está haciendo porque Cristo está en él. O sea, siempre ver a Cristo en mi hermano me va a ayudar a no aborrecerlo tanto por lo que no me gusta, pero tampoco a no exaltarlo tanto que nos olvidemos que es Cristo quien está trabajando. Amén. Eso es clave, una visión bíblica del hombre y vemos en cada quien un potencial de todo lo que Dios puede hacer en él. Ahora, ¿cuál es el problema de descuidar esas cosas que nos desvían? Que la gloria de Dios se encubre y que la hermosura de la comunidad de Cristo como testimonio ante el mundo se pierde. O sea, no es tan fácil la implicación, no es tan sencilla. Luego el autor pasa una anécdota de algo que pasó en Dubái. Allá en Dubái hay un conjunto de chinos obreros que van a trabajar. Y entonces
se tomó la iniciativa de recolectar unas cajas de zapatos, como algunas que nosotros mandamos a veces, con artículos de higiene personal, algunos regalitos, quizá una Biblia, para ayudar a ese grupo, para ayudar a esa etnia. Una muy bonita iniciativa. ¿Cuál fue el detalle allá? Que todo el mundo llenó su cajita y se la llevó a la oficina del pastor. Imagínense al pastor Eric con la oficina llena de cajitas de zapatos. Entonces ahora el pastor en ese caso tuvo el gran inconveniente de verse en la tentación de descuidar su llamado principal, que es prepararse para la predicación, alimentar a la congregación con la predicación, y entonces ahora él ser quien lleva esas cajas. O sea que ese es un caso en el que vemos cómo con una buena intención se puede descuidar el llamado de la iglesia. Los miembros son libres para hacer muchas otras cosas, pero deben tener mucho cuidado y apoyar al liderazgo para que la iglesia vaya en la dirección correcta. No supieron distinguir entre la responsabilidad de la iglesia y su propia responsabilidad. O sea, que usted puede tener una muy buena intención y individual, usted puede hacerla. Pero si yo creo que ese es el llamado de la iglesia y que es el pastor que debe hacerlo, hay un problema ahí. Le voy a decir otra forma en que luce eso. Muchas veces nosotros tenemos a alguien que anhelamos que se convierta. Y la reacción más inmediata muchas veces es, vamos a llevárselo al pastor. Vamos a llevárselo al pastor para que el pastor le predique. O vamos a decirle al pastor, se le murió un familiar, que él vaya y visite a esa persona. Como si hubiera una unción súper especial en el pastor para hacer que la conversión ocurra. Yo le confieso que esa era una visión que yo tenía antes. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que dice este pasaje. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? En Hechos 6, famoso pasaje que conocemos la mayoría. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2, 4. En ese pasaje, unas viudas griegas estaban siendo descuidadas, y que ellas fueran cuidadas es algo bueno, es algo noble. Pero la reacción de los apóstoles en este momento fue decir, no es justo, es una palabra suave para describirlo, esto es inapropiado, que nosotros descuidemos, abandonemos. La palabra dejemos es bien sutil también, es que nosotros le demos la espalda a la palabra de Dios para servir a las mesas. No porque ellos sean diferentes, sino porque ese no es el llamado principal de los ancianos o pastores. Dice, busquen ustedes, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, tienen unas, no es a todo el mundo, sino a alguien que ha demostrado que es un creyente, no es un súper creyente, simplemente un creyente maduro demostrado. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Esa es la misma palabra, diaconía, que aquí, servir. Ustedes sirven en un área y nosotros tenemos que enfocarnos, por más tentados que estemos, en servir en esta área que es la principal que se nos ha llamado. Angelique. Eso es tan importante que si nosotros no entendemos eso como iglesia, no solamente los pastores descuidan la palabra por atender asuntos triviales o asuntos no tan triviales quizás, pero que no tienen tanta importancia como predicar el evangelio y prepararse para el sermón, que también arrastra que muchos hermanos se sientan abandonados creyendo que la responsabilidad del pastor era la que él pensaba que era. Y se apartan de la iglesia y dicen, es que el pastor no vino cuando no sé quién se enfermó y lo llamé. O es que la persona no vino, no atendió tal cosa y tal asunto. Y muchos creyentes terminan alejándose y replicando eso en el exterior porque no entendieron que la razón de ser no era esa. Qué bendición ese comentario por lo siguiente. Nosotros en esta transición nos hemos sentido cargados de cómo es que vamos a responder si somos 3, uno a tiempo completo. Entre los 3 nos damos 1 y medio, en realidad. ¿Cuál es la forma? Equipamos más hombres
para que pastoreen con nosotros. Al venir a la Biblia, el resultado es que el llamado de todo creyente, nosotros estamos confundidos de creer que es un llamado centralizado en nosotros. Entonces la respuesta correcta es prioridad. La prioridad nuestra es alimentar en diversas formas, con este tipo de enseñanza, con la predicación, defender del error y la oración. Y equipar a los santos para la obra del ministerio. Por eso, luego vamos a ir viendo en detalle la transformación cultural que estamos apuntando para gloria de Dios, para la iglesia. ¿Qué? Equiparnos a cada uno desde los hogares para que hagamos esa función. Equipar a cada uno en los grupos de vida para que nos interesemos uno por otro. ¿Cuál es la necesidad tuya? Vamos a orar por eso. ¿Cuál es la necesidad del gobernante? Para que se haga eso, porque la respuesta no está en hombre. Es conectar a cada ser humano a Cristo y equiparlo para que haga esa obra del ministerio. Gloria a Dios. Una sugerencia. Sí. Nosotros participamos en algunas de las ¿cómo se dice? Sirviendo, para hacerlo más simple. Hay personas que tienen el deseo y el corazón de servir aquí en esta iglesia, pero no se les ha dado la oportunidad, ¿verdad? Y sería bueno ver estas personas porque quieren capacitarse. El día que Dios quiera y nos mueva a otra obra, ayudar a otro pastor, no irnos del todo, sino ayudar a otras personas. Esas personas que quieren ayudar ya tienen un conocimiento de lo que se puede hacer y se dejan. O sea, es como en un partido de fútbol. Siempre hay una banca llena de reservas, mientras que uno está jugando y se lesiona, entonces ya tenemos un jugador para recuperar. Así es. En esa línea es que hemos dado un paso atrás. Con la tentación tremenda, siempre hay gente, gloria a Dios, son un regalo para nosotros que quieren servir y sirven. No están en ninguna posición, no están nombrados en nadie, están sirviendo. Míralo a su alrededor. Cuando usted se bebe un café, cuando le dan una bienvenida, sea lo que sea, usted está siendo servido para gloria de Dios. ¿Cuál fue el paso atrás que dimos? Vamos a formar a la iglesia en general. Siempre van a haber aquellos que tienen un llamado particular y le vamos a apoyar en ese llamado particular para que lo hagan. En vez de nosotros decir, tú hazlo. No, ellos van a tener un llamado al cual nosotros le vamos a mover que se decidan. O sea, aquí estamos hablando de evangelización. ¿Cuáles son? Pero mientras los formamos, ¿verdad? O sea que esa es la respuesta. Sí. Yo difiero con el hermano William porque yo creo fielmente, y esto no es bíblico, pero es práctico, que el que ve las telarañas las tumba. El que dice, yo quiero servir, pero no me dejan, está viendo la telaraña y me la está tumbando. Entonces yo creo que está, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Yo creo que todo es un comentario válido. O sea, son muchas aristas, por eso estamos haciendo una transformación. No es tan sencillo como parece, dice un podcast del pastor Miguel Núñez, ¿verdad que sí? Pero le invito a la paciencia. Estamos casi terminando en el tiempo, Pastor Eri, rapidito. No, lo que quiero decir, cuando uno llega ahí a los requisitos del pastor y de los diáconos, en Timoteo y en Tito, nosotros tenemos requisitos que son para todos los creyentes, no solo para el pastor y para los diáconos. Así es. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos debemos estar haciendo, de acuerdo a lo que dijo el pastor Frío ahorita, como un cuerpo, de acuerdo a lo que Dios nos dotó, haciendo todo lo que podamos para la gloria de Dios. Primero persiguiendo ser miembro de una iglesia, después de querer arrepentir. Y una vez que seamos miembros, pues busque la manera de servir en el área que el Señor le llamó. En este caso, vamos a poner un ejemplo práctico que es el día de hoy, evangelismo. Yo estoy loco por evangelizar, pero en la iglesia no hemos hecho una campaña evangelística. Igualmente en nuestros países se utilizaba, por ejemplo, yo lo hacía, yo estaba haciendo la macroprogramación del año entero y decía 3 campañas de evangelismo, eso no me puede fallar. En enero, más o menos a la mitad del año, en junio y en diciembre, yo planificaba mis 3 campañas de evangelismo, que esos eran los 3 días que yo iba a predicar el evangelio. Los otros días predicaba muchas cosas, pero a veces no hacía énfasis en el evangelio. Una cultura de evangelismo que es, cada vez que se tiene oportunidad, en cada culto, sin torcer el texto, porque el evangelio se puede ir de varias aristas. El evangelio no siempre es Cristo murió por ti y resucitó. A veces el evangelio de arrepentimiento, de redención, de propiciación. Entonces las diferentes aristas, en la oración, en la alabanza, en todo lo que hacemos, ir conectando los bautismos, Santa Cena, y ahí se está predicando el evangelio. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de cada creyente? ¿Cómo yo voy a predicar el evangelio? Entonces, según lo que nos ha enseñado el pastor Fidi, vamos a suponer, los hermanos aquí del grupo de Vida Tampa tenemos pasión por la localidad, porque la iglesia está aquí, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar a las personas de la localidad? En vez de hacer un programa para atraerlos a ellos, ¿cómo nosotros vamos a salir de esta localidad, vamos a decir inmediata aquí cerca?
y tal vez le decimos, no sé, voy a estar orando por ti, ¿por qué puedo orar? ¿En qué te puedo servir? Te invito a mi casa. Compañeros de trabajo, invitas a un compañero de trabajo, como William compartía, que le estaba compartiendo el evangelio a su jefe, y así diferentes formas. Buscar la forma, resumiendo, cómo cada uno con lo que Dios nos va a empezar a servir. Y el Señor irá reconociendo eso y irá poniendo cada uno en un área de servicio. Amén. Aquí hay una última anécdota que ya concluye y con esto cerramos. Y es, quedémonos con esta palabra, una vida integral de evangelismo. Yo me rompía la cabeza, ¿cómo que yo me voy a meter en otro lío de ser pastor? ¿Cómo que voy a distribuir la hora? No, tú eres pastor el día entero, tú eres cristiano el día entero, tú eres padre el día entero. Una vida de integridad. En esta anécdota tenemos a alguien que se llama Abigail, que conoció a una muchacha china en un autobús, recién llegada al país. Y ella vio que no era la oportunidad de decirle el evangelio ahí, pero se acordó que en su iglesia había una boda, bien pronto iba a suceder una boda entre dos creyentes. Y ella se le ocurrió, ya que en esa iglesia se permite invitar a cualquiera a la boda, son intencionales en que cualquiera vaya al oficio de la boda. Y entonces la invitó a esta boda, porque ella sabía que ahí se iba a presentar el evangelio. Ella confió en que había una cultura saludable y dicho y hecho. El novio y la novia dieron un testimonio del evangelio. La predicación en el servicio fue enfocada en el evangelio. No tuvo la necesidad de llamar al pastor ni presionar a la gente para que abran ahora un programa para chinos, a la medida de chino. No, simplemente la invitó a algo de la iglesia y como sabe que en un grupo de vida, como en una boda, como en un funeral, como en cualquier lugar va a estar el evangelio, usted está tranquilo. Usted simplemente le invita a compartir juntos. Así que luego ella le ofreció a reunirse con esta joven para leer la Biblia. O sea que esta es la parte que ella siguió haciendo. Le conectó a una comunidad, pero también hizo su parte. Ella no esperó a que la iglesia hiciera algo. Ni siquiera lo pensó. Puso su confianza en que la iglesia fuese la iglesia. Se apoyó en el poder del evangelio y confió en que el Espíritu Santo obraría a través de sus obedientes pasos como embajadora de Cristo. Cuando hay una iglesia donde hay una cultura de evangelización, en todos los ministerios se respira evangelismo. ¿Qué reflexión nos trae esto a nosotros? ¿Qué le viene a la mente? ¿Cómo cambia esto nuestro concepto con el que empezamos hoy de lo que es la iglesia? ¿Y cómo se nos aclara más? Una persona o dos que diga, ¿cómo le aclara más el concepto, esta cultura de evangelización conectada con la iglesia? ¿Cómo lo ven en nuestra iglesia? ¿Cómo podemos crecer? Por favor, María. Yo pienso que todos estamos, ya que pertenecemos a una iglesia, todos estamos llamados a servir. La decisión que debemos hacer es, heme aquí, ¿en qué puedo ayudar? Amén. ¿Qué puedo hacer? Amén. Y eso me reflexiona a mí misma, que yo hoy día no estoy haciendo nada en la iglesia. Eso me llama a mí a decir, estoy dispuesta a trabajar en la obra del Señor en lo que sea. Gloria a Dios. Hermano Roberto. Lo que he observado desde hace mucho tiempo es que carecemos hasta cierto punto de una actitud amistosa, porque resulta que venimos de diferentes partes. Hay un grupo como de 2 hermanos que vienen de la iglesia latina de Carroll, que está allí en Beas, ¿con qué calle? Bueno, esa iglesia todavía está. Y de allí salimos, una vez salimos como 20 personas. Después llegamos a la iglesia de la Nueva Esperanza. Allí conocimos a otro, pero siempre el grupo original, el que nos conocemos y conversamos y todo, pero yo me empecé a dar cuenta que tenía que hacer algo con el resto, así que empecé a sentarme a veces al lado de otra persona. Gloria a Dios. Le preguntaba, yo le pasaba mi teléfono, le daba mi nombre, le preguntaba el nombre a él o a ella y seguía en el asunto.
Y ahora me estoy dando cuenta de que eso está surgiendo. Gloria al Señor. La gente ya sonríe o como decimos en los chilenos, le echa una talla. No se ven tan antipáticas, ¿verdad? No, antes tampoco. Está bien, No relajo. se veían antipáticos nunca, se veían secos. Seco. Secos. Bueno, Así que es importante eso, que cada uno de nosotros se proponga desarrollar un poco Amén. de amistad, una sonrisa, una palabra, un intercambio de teléfono. amén. Y yo veo que hay, sobre todo en la última reunión que tuvimos el viernes, yo vi un ambiente amistoso entre 30 personas. Bellísimo. Y que yo no había visto antes. Fuimos 30 personas. Adelante, Pastor Eric, rapidito y ya vamos a orar. Dos notas de la clase con las que me quedo. Sí. Cultura es igual a cada oportunidad. Cena, bautismo, orar, cantar, Amén. predicación, funeral, grupo de vida. O sea, cultura es igual a cada oportunidad. Cada oportunidad que tengamos, prediquemos el Evangelio, donde sea que estemos. Y la segunda nota de lo que el Pastor Fidio dijo es crear cultura. Invita a que cada uno piense cómo puede alcanzar a otro. Amén. Más que cómo la iglesia va a alcanzar a otro. William, rapidísimo. Un ejemplo muy vivo lo dejó el Señor Jesucristo cuando envió los discípulos de 2 en 2. Podemos hacerlo en pareja, yo lo hago con mi esposa, hablarle el evangelio a personas, no tanto para traerlos aquí a la iglesia, sino para que conozcan de Cristo. Eso ya decían a la iglesia sana, donde dice, ayuda para que haya una iglesia sana. Pero yo creo que es una de las maneras como hacer cultura es de esa misma manera, naciendo de adentro de la iglesia. En todos los ambientes, el día entero, estamos en el proceso de evangelización. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar. Oh Padre Santo, misericordioso, tú eres todo majestad. Tú eres inalcanzable por nuestros medios, Señor. Sin embargo, has tomado la iniciativa para que nosotros podamos ser tus amigos y que podamos llamarnos tu hijo. Y esto ha sido el precio más caro, la demostración más grande de iniciativa y de amor, viniendo a vivir la vida que nos tocaba vivir, pagando el precio de nuestra enemistad contigo por la sangre de tu Hijo, Jesucristo, Señor. Oh, qué grandioso es tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, Señor. Oh, qué misterio tan bello el de que tú nos injertes en un cuerpo, que nos hagas parte de un cuerpo, la iglesia local. Señor, ayúdanos a vivir agradecidos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están aquí compartiendo en este salón con nosotros y también allá durante la adoración, Señor. Ayúdanos a tener este llamado que nos han compartido nuestros hermanos y hermanas a hacer evangelismo natural con nuestra vida, interesándonos genuinamente por la vida de los perdidos, Señor. Así como tú usaste innumerables formas para traernos a ti, Señor. Te queremos dar gracias y ahora te pedimos que prepares nuestros corazones para adorarte como congregación y que ese sea el mejor mercadeo genuino para que otros se interesen por ti, vengan a tus pies y tengan vida verdadera. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y te damos gracias.